Qué bueno estar acá en la iglesia. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Muy feliz de estar. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Cristian porque estaba pensando todo este tiempo, desde que me avisaron de la predicación, pidiéndole a Dios qué decir, qué hablar, qué es lo que Dios quiere transmitir, porque yo realmente creo eso, ¿no es cierto? Que Dios transmite acá, desde este púlpito, ¿no es cierto? No somos nosotros los que hablamos, es el Señor que habla. Y estaba pensando justo en eso, ¿no? En renuévame, Señor, y en la bendición que tenemos de venir a la iglesia, por lo menos para mí. Porque es así, No es chamullo. En mi caso yo lo siento de esa forma. Más de una vez yo he venido acá y la palabra de Dios me ha corregido. Y eso que había venido el domingo anterior. Y en una semana nomás ya había agarrado para cualquier lado. Así que siempre es una bendición venir a la iglesia. Es muy bueno estar acá. La alabanza, la palabra, las mismas letras, el sonido de la música hace que nosotros corrijamos cosas y nos encaminemos. ¿Se puede, una de las preguntas que tenía, ¿se puede conversar con la Biblia? Y una pregunta que siempre hice y que siempre mi contestación es sí, se puede conversar con la Biblia. Vos podés hablar, está el Espíritu Santo de por medio, guiándote y mostrándote qué es cada uno de los pasos, cuáles son cada uno de los pasos que tenés que dar. En esta mañana vamos a hablar acerca de eso, de los caminos de Dios y de las actitudes que tenemos que tomar para esos caminos. Cristian hoy decía, ¿te preguntaste alguna vez qué es Dios? Así habías dicho, ¿no? ¿Qué es Jesús? Y bueno, para dar inicio a esto, Dios mismo dice quién es, Cristo dice quién es, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el estudio se centra en el primero de estos, en el camino. Él es el camino. Y nosotros tenemos que andar por ese camino que es Cristo. Así que vamos a ir ahí a Proverbios, capítulo 3, acompáñenme. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, pero en esos versículos vamos a ver 5 actitudes que debemos tomar nosotros, 5 actitudes que nos van a llevar por 5 caminos diferentes. 5 actitudes, 5 caminos. Este capítulo es uno de los capítulos más lindos de Proverbio. Si bien es continuación del capítulo 1 y el capítulo 2, acá se expresa de otra forma. Es un poco más contundente. Y de alguna forma nos da 3 aspectos. Nos persuade, yo noté, nos instruye y nos promete. Este capítulo tiene esa característica. Nos persuade porque nos induce, nos mueve y nos obliga a razonar. Pero a razonar de una forma completa. Si les ha pasado a ustedes que han estudiado la Biblia es como que tiene distintos momentos. Una cosa es la lectura diaria, pero cuando vos las empezás a estudiar, empezás a descubrir como trasfondos. Y te vas dando cuenta que es muy profunda. Que es tan profunda que no llegás nunca, pero que es fascinante ir sumergiéndose en esa profundidad. Así que este capítulo nos persuade, con razones nos obliga a razonar, nos instruye, no solamente enseñándonos o mostrándonos información, sino que en este capítulo vamos a ver que formaliza un proceso de aprendizaje. Si estudias la Biblia te vas a dar cuenta que la Biblia hace eso. Te va llevando y te va mostrando un proceso en el cual vos vas aprendiendo una verdad divina. Y también nos promete, porque siempre los preceptos de Dios van unidos a las promesas de Dios. No son separados. Dios te marca ciertos preceptos y en esos preceptos encontrás promesas. Así que vamos a ver, vamos a empezar a leer
Allí desde el capítulo 1, del capítulo 3, perdón, versículo 1 de Proverbios. Hasta el versículo 4 vamos a estar viendo una de las actitudes. Las primeras de las actitudes es la de ser constante en el compromiso. De ser constantes en el compromiso. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Acá está establecida la relación que quiere dar el que está escribiendo con el que escucha. Para nosotros en este momento nuestro Padre Celestial nos dice, hijo mío. Está hablando a aquel que es creyente, que es hijo, que es de la familia, que dejó de ser criatura, porque todos somos creados por Dios, pero hijos sabemos quiénes son, los que tienen a Cristo en su corazón. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. El versículo 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Detengámonos ahí, dice, largura de días, o sea, días largos, y años de vida, o sea, mucha cantidad de años, y paz te aumentarán. Están las tres cosas asociadas, ¿no es cierto? Porque uno puede vivir muchos años, o pueden ser los días muy largos, y decir, no aguanto estos años tan largos, y no aguanto estos días tan largos, porque soy infeliz, porque estoy mal, porque mi vida es un calvario, porque no puedo superar las aflicciones, y porque no tengo esperanza, no sé lo que va a venir. Pero el cristiano no es así. Por eso acá dice, y paz te aumentarán. Y esa palabra paz no es la paz que nosotros utilizamos normalmente. Esa paz que decimos, bueno, estamos haciendo alguna actividad y esa actividad nos está llevando mucho esfuerzo, mucha acción, y me tomo 5 minutos, dice, me tomo un té, o me tomo 5 minutos y estoy en paz. Ahí la palabra paz es la palabra hebrea que significa shalom. Y es mucho más profundo esa palabra shalom. No tiene que ver solamente con la paz presente o la paz momentánea, la paz que ocurre en un momento y que estás ese tiempito en paz. Sino tiene que ver con paz, felicidad, integridad y plenitud. 4 cosas: paz, felicidad, integridad y plenitud. ¿Entienden eso? Paz, felicidad. Es la paz que yo me paro en un momento y miro, y no solamente puedo decir estoy en paz en el presente, sino que estoy en paz ante todas las circunstancias que me están ocurriendo. Puedo mirar hacia el pasado y decir estoy en paz con las cosas que pasaron. Que me equivoqué, me he equivocado, pero estoy en paz con esas decisiones. Y entonces estoy en paz con el futuro, porque sé a dónde voy, sé cómo voy a caminarlo, sé que voy a tener dificultades, pero también sé con quién voy a ir y quién me va a acompañar. Entonces, en estos versículos nos está haciendo una introducción y nos está diciendo cuáles son los caminos que debemos seguir y esas actitudes a tomar. El versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Y misericordia y verdad son 2 palabras que tenemos que aprender de tal forma de incorporarlas no solo a nuestras acciones, sino a nuestros sentimientos, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar. Fíjense lo que dice Judas, versículo 21, no lo busquen, lo tengo acá y lo leo. Judas, versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Allí la misericordia, esa palabra toma un nivel, una característica de vida eterna. Pero en estos versículos que estamos viendo en Proverbios, no quiero que nos centremos en eso, sino que nos centremos en el hecho de que la misericordia es ver la miseria, la dificultad del otro y cubrirla. Es más, el día a día y el vivir diario del creyente.
Tenemos que imitar esa misericordia de Dios con nosotros. Dios fue tan misericordioso que nos salvó. Y nosotros utilizarla en nuestra vida. Y la palabra verdad es ahí el complemento en el primer versículo que veíamos, ¿no es cierto? Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que tanto la misericordia como la verdad tienen que ver con Cristo. Y se cumple eso de que los caminos son de Dios. Y nosotros debemos seguirlo, si tenemos a Cristo en nuestra vida. Acompáñenme ahí, capítulo 14 de Proverbios, versículo 22. Y vamos a ver que tanto misericordia y verdad constituyen las metas u objetivos humanos en perspectiva a Dios. Dice que capítulo 14, versículo 22, dice, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¿Ven? Está asociado con pensar el bien. Fíjense, capítulo 16, versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La misericordia está asociada al bien y aborrece y deja fuera el mal. Fíjense, capítulo 20 de Proverbios, versículo 28. Dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. No es para ciertas personas, es para todos. Y sobre todo aquellos que están en algún lugar de supremacía. El Salmo 25, el versículo 10 dice, todas las sendas son de Jehová. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas son de Jehová. ¿Ven? Todas las sendas son de Dios. Son misericordia y verdad esas sendas para quienes guardan su pacto. Hay un solo pacto, dice su pacto, y sus testimonios. O sea que hay muchos testimonios. Vamos a buscar ahí Salmo 40, versículo 10 y 11. Salmo 40, versículo 10 y 11. Dice, no encubrí, está hablando David. Y miren lo que dice acá, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Ven? No es algo solamente interno. David está diciendo que él no la encubrió a la justicia, publicó la fidelidad y no ocultó la misericordia y la verdad. Y dice, en grande asamblea, el versículo 11 dice, Jehová, no retenga de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Es el deseo de David estar cerca de la misericordia y de verdad que representan a Dios, que es Jesucristo. Y de tenerlo de continuo. Es un compromiso del creyente con eso. Y no solo interno, sino el hecho de hacerlo visible en cada momento de su vida. Volvamos ahí a Proverbios, capítulo 3. Y volvamos a leer, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y verdad. Átala a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ven, la primera de las actitudes es el compromiso con Dios. Lo que yo estoy comprometido con Él.
Y esa actitud me lleva al primero de los caminos, que es el camino de la felicidad. El primero de los caminos es el de la felicidad. Es impresionante cómo uno puede ir leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, y la primera lectura del pasaje nos muestra algo muy superficial, pero después cuando lo empezamos a estudiar y a entender, vemos cómo nos llega adentro. Por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí con estos versículos. Y me induce, como decíamos al principio, me formaliza un proceso de aprendizaje para darme cuenta que si yo quiero ser feliz, necesito estar comprometido con Dios. ¿Por qué? Porque la promesa no va separada del precepto. Debo decidir yo ser constante en ese camino del deber, del compromiso. Y esa actitud me va a llevar al camino de la felicidad. Y hallarás gracia, dice el versículo 4, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos con la segunda de las actitudes, pensando en esto de la felicidad. Y pensando en esto de llegar a la iglesia siendo feliz. Osvaldo decía el domingo pasado, dice, hablando de la salvación, no es necesario que vengas a la iglesia. Y es verdad, no necesitamos venir a la iglesia para ser salvos. Pero una vez que somos salvos, a la iglesia ¿cómo venimos? ¿Con felicidad o no? ¿Qué tipo de compromiso es venir a la iglesia? ¿Es un compromiso que me pesa, que no me deja levantarme, que me cuesta mucho cambiarme, que vengo lo más tarde posible y me voy lo antes posible? ¿O venís feliz? ¿O estás contento? No solamente en las actividades de la iglesia, sino en el acercamiento a Dios en cualquiera de las oportunidades que tenés durante la semana. Porque hay ministerios, hay días específicos, hay hermanos que se juntan a orar, hay distintas actividades, hay hermanas que se juntan a orar. ¿Cuál es tu actitud con respecto a eso? ¿Es una actitud de compromiso? Hoy Cristian, ¿no? y Héctor hablaban. Primero del servicio, de la limpieza acá. Y segundo, de estar ofrendando para las misiones. ¿Cómo es tu compromiso con eso? ¿Cuál es mi compromiso con eso también? Vamos a partir del versículo 5. Vamos con la segunda de las actitudes. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta segunda actitud es la dependencia de Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fíate indica apresurarte a refugiarte. Dice, apresúrate, refugiate en Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia comprensión, entendimiento, que es lo que significa la palabra prudencia. Vos estás entendiendo las cosas de una forma y no son de esas. Dice, apoyate y refugiate en lo que te dice Dios. Miren, vamos a ver ahí Jeremías, capítulo 9, que explica un poquito más acerca de esta actitud. El profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24, dice Jehová, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, todas cosas muy actuales. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ven? Dios desecha todo esto y comprende al hombre como alguien que lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios y entenderlo. Y ante esos versículos, volviendo al capítulo 3 de Proverbios, empieza a tener otro significado lo que leíamos.
Leíamos, fíate en Jehová de todo tu corazón. No en tus riquezas, no en tu sabiduría, no en tu valentía. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en todo eso. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Ese reconócelo significa que tienes que ir observando a medida que vas caminando, mirando para todos lados. Y enderezar tiene que ser poner derecho de tal forma que eso agrade a Dios. Poner derecho la senda para agradar a Dios. Vamos a Primera Crónicas. Hay un consejo sobre eso de David, sobre Salomón. Vamos, primera Crónica, capítulo 28. Vamos muy rápido. No. Somos rápidos para buscar. Primera Crónica, capítulo 28, versículo 9. Está David hablando al pueblo y a su hijo Salomón. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Hasta ahí. Jehová, dice, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Ves? La actitud de dependencia a Dios es una actitud de dependencia total. Que no solo tiene que ser en acciones, porque Dios sabe y Dios te ve. Dios conoce tu corazón y sabe que lo que estás haciendo quizás no lo sentís, que estás actuando. Volvamos a ir a Proverbio y leyamos por segunda vez, tercera vez los versículos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este vivir en dependencia nos lleva a un camino de seguridad. Y solo ahí, cuando nosotros dependemos de Dios, estamos totalmente seguros. Es una de las necesidades más actuales, ¿no es cierto? La necesidad de seguridad. Vemos que los gobiernos no la pueden cumplir. Un gobierno con todo el dinero y con todas las posibilidades no nos puede hacer seguros. En ningún lugar. Lo único que nos hace seguros es Dios. Ahora, para estar seguros tenemos que vivir en dependencia de Él. Y una cosa es interdependiente de la otra. Y si te sentís inseguro, pensá en tu dependencia a Dios. Pensá en esa dependencia. Yo escribí acá, la experiencia de apoyarse en Dios debe ser total e impotente. O sea, pensar en depender de Dios tiene que ser total e impotente. Que yo no pueda hacer otra cosa. Que me dé cuenta que no tengo otra opción. Confianza y entrega son fundamentales. Así que la primera de las actitudes que vimos es la del compromiso, nos lleva a la felicidad. La segunda de las actitudes es la de la dependencia, que nos lleva a la seguridad. Vamos a ver la tercera de las actitudes. Versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Muchas veces hemos hablado y hemos escuchado acerca de este concepto del temor de Jehová, que implica un temor reverente, una confianza reverente, acompañada de separación y odio hacia el mal. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esta frase es una frase característica y que Dios le va diciendo de continuo en el Antiguo Testamento a Israel. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová
Teme a Jehová. Y el pueblo vio grandes obras, y así todo se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque estaban pensando que podían ser autosuficientes. Que ese es el concepto que dice sabio en su propia opinión. No es orgullo, no es alguien que es orgulloso, sino es alguien que piensa que es autosuficiente, que no puede depender de él, que no necesita remitir a Dios nada, que en tu vida diaria solamente remitís a Dios aquellos problemas graves y no las cosas sencillas. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros dependamos de Él y sepamos del temor de Dios en cada detalle. En el momento de salir de tu casa, en el momento de dar gracias por los alimentos. Muchas veces damos gracias por los alimentos así nomás, sin pensar realmente que se puede cumplir. Porque la verdad es que cualquier cosa puede salir mal. Y pueden estar mal unos alimentos, o quizá salir a hacer un mandado es algo tan sencillo que yo no lo encomiendo a Dios. Y se nos puede complicar. Entonces, conservar el temor a Dios, que es la tercera actitud, nos lleva a un camino de sanidad. Fíjense, ahí dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No es la cura, pero sí es medicina. Porque nosotros muchas veces pedimos por salud, pero no vamos a vivir para siempre. En algún momento nos enfermamos. Y el concepto acá es el de sanidad, el de medicina para nuestro cuerpo, el de tener el suficiente medicamento, entre comillas, para sentirnos bien y sobrellevar el problema. Y dice refrigerio para tus huesos, que es calmar el dolor de los huesos. Para aquellos que alguna vez le ha dolido los huesos, es muy feo el dolor. Y vos lo que buscás es un calmante, algo que te calme los huesos. Ahora, el temor de Dios es la actitud que nos lleva a la sanidad. A la sanidad entendida como medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En la primera de las actitudes dijimos, el compromiso nos lleva a la fidelidad, a la felicidad. La dependencia que nos lleva a la seguridad. El tercero, el temor de Dios que nos lleva a la sanidad. El cuarto de las actitudes están en el versículo 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy hablábamos acerca de eso, ¿no? De servir con nuestros bienes. Es interesante porque está relacionado con la generosidad, ¿no? Ser generoso. Pero no solo con la generosidad, sino también con lo que viene hablando en los versículos anteriores, con la misericordia, de ver la necesidad del otro y cubrirla, sea cual sea, no solamente en plata, en tiempo, en disposición, en estar presente. Y para esto está relacionado con otra cosa que hablamos, de prestar atención. Porque yo no puedo servir a Dios si tengo orejeras y estoy mirando solamente mis problemas y las cosas que me incumben a mí. Necesito observar y mirar alrededor y ver qué es lo que está pasando y ser consciente de en dónde puedo ayudar y cómo puedo dar. Es interesante el concepto de dar para recibir, que está en la Biblia. Y en esta actitud que dice de servir con nuestros bienes, nos lleva al camino de la prosperidad. Se cumple esto de dar para recibir. De hecho, al pueblo de Israel le fue señalado esto muy en detalle. En Deuteronomio 26, Dios le explica al pueblo y le dice que debe dar las primicias del fruto de la tierra. O sea, lo primero que vos cosechás, lo debes dar, lo debía dar. Dice, tenés que adorar y alegrarte por haberlo hecho. Dice, después tenés que diezmar, dar el 10% de lo que produce tu actividad.
Y después dice que tenés que darle al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Todo eso dice el capítulo 26 de Deuteronomio. Ahora, trasladándonos a nosotros, no está establecido que debemos dar un 10%. Que no era solamente el monto que tenían que dar los judíos tenían que dar mucho más. No está establecido un monto para nosotros, pero sí está establecido el hecho de que todas las cosas no son nuestras. Nosotros creemos en que todo lo que tenemos y las bendiciones que tenemos fueron dadas por Dios. Y que todo es de Él. Y que debemos seguir estos caminos, el camino de servir con nuestros bienes, porque eso nos va a traer prosperidad. Porque Dios nos conoce y sabe nuestras necesidades. Y sabe cómo cubrirlas más que cualquiera en este mundo. Entonces, estos versículos toman otro relieve. Fíjense, los volvemos a leer. Dice, honra. Honrar no es solamente hacer lo que Dios te dice. Honrar es hacerlo de buen modo, de buen agrado. ¿Vieron el versículo? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es no solamente obedecerlo, sino hacerlo de buen modo. Porque lo podemos hacer de mal modo. Bueno, dame, sí, voy a comprar, voy a hacer, te manda. ¿Quieres vayas a la panadería? Dame. Y te vas, enojado. Y compras el pan y volvés. Y lo tirás arriba de la mesa el pan. No, es hacerlo de buen modo. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros, dice, con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Hay que ser inteligente en esto. No con la inteligencia nuestra, que fue preparada en la escuela, que nos muestra diferentes opciones de inversión, sino con la inteligencia de Dios, como venimos viendo en todos los otros actitudes y caminos. Debemos servir a Dios con nuestros bienes, porque eso nos va a llevar al camino a la prosperidad. Terminando, versículos 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Deuteronomio 8, del 1 al 6, vamos a leerlo. Vamos ahí a Deuteronomio, ya estamos terminando, no se me duerman. Deuteronomio 8, del 1 al 6, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué detalle hace Dios ahí, no? Y cómo le detalla al pueblo de Israel cosas sencillas y simples, hechos que ocurrieron. Y le da la verdadera interpretación de esos hechos, porque le dice, te afligiste, te probé, pero todo eso tenía un significado para probar tu corazón, para saber qué tipo de corazón tenías y para corregir aquellas cosas que estaban mal. Y esta es la quinta de las actitudes
es la de la corrección. Y de la misma forma que Dios corrige a una persona, afligiéndola, también lo hace con el sentido de amor, ¿no es cierto? Y esa corrección siempre nos lleva a un camino de amor. Yo puse acá, soportar la corrección es el camino del amor. Para el pueblo judío ahí en ese momento estaba bien explicado. Pero para nosotros hoy, tomé un versículo en 1 Juan 4:9. Vamos ahí a ese versículo y terminamos ahí. Viendo la última de las actitudes, que es la de la corrección. La de un padre corrector. Un padre que ama, corrige a su hijo. Un padre que no ama, no corrige a su hijo. Dice Juan, 1 Juan, capítulo 4. 1 Juan, capítulo 4, versículo 9 dice, y terminamos con este versículo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y ese por Él indica la situación de caminar sobre, de que Cristo es el camino, como decíamos al principio, y nosotros caminamos sobre Él, por Él. De esa forma vemos esas 5 actitudes: la actitud del compromiso, de la dependencia, del temor, del servicio, de aceptar la corrección. Y vemos estos 5 caminos que me habló el pasaje para mí: felicidad, seguridad, sanidad, prosperidad, amor. De la misma forma que Dios me habló, yo sé que Dios también te ha hablado en esta mañana. Quizá no has entendido todo el mensaje, pero sí alguna porción del mismo te ha llegado. Mi deseo es que en esta semana lo pongamos por obra. Y pensemos en este Dios tan amoroso, nuestro Dios, que vino al mundo, hizo misericordia de nosotros, se entregó en la cruz, sin que nosotros lo mereciéramos, como siempre decimos, y hoy exige, nos propone, nos lleva a que aprendamos con una pedagogía que es la mejor pedagogía del mundo, que es la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. No existe escuela que enseñe de esta forma, a que sigamos estas actitudes y estos caminos. Que sea así en nuestra vida. A mí nuevamente, como muchos tantos otros domingos, Dios me vuelve a corregir cosas que hice mal durante la semana. Y soy un eterno agradecido por eso. Vamos a orar y terminamos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque ella es buena y eficaz, gracias porque tu palabra está viva y vive de tal forma que entra en nuestro cuerpo, escudriña nuestros corazones y nos permite darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar. Queda en nosotros, Señor, tomar esa actitud y seguir esos caminos. Estamos avisados, Señor, de cómo son las cosas y te agradecemos, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.